Buen día, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Diego Rodríguez, soy médico del servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Lago Maggiore. Hoy vamos a hablar de artritis séptica. Hablamos de artritis séptica. Es la inflamación de la articulación causada por un microorganismo piógeno. Invasión del espacio articular puede estar dado por hongos, virus o bacterias que condicionan una inflamación. Puede ser local o puede ser sistémica de acuerdo a la gravedad y a la virulencia de ese microorganismo, con compromiso o no del estado general del paciente. Epidemiología, hablamos que es más frecuente en lactantes y niños menores de 3 años, la incidencia es mayor en el sexo masculino, casi 2-1, 90% de las veces afecta una sola articulación y cuando afecta varias articulaciones generalmente son pacientes más inmunocomprometidos como son los recién nacidos. La localización más frecuente en estos casos son miembros inferiores, especialmente la cadera, que se manifiesta en los niños y en los adolescentes. También en otras regiones afectadas son la región del hombro, cuyo germen que se aísla con mayor frecuencia es el Propionibacterium agnes, en los drogadictos por la inoculación de sustancias, donde por la contaminación de los materiales de inoculación se aísla la Pseudomonas aeruginosa, y en cirugías artroscópicas, los gérmenes con mayor frecuencia aislados son el Staphylococcus coagulasa negativo y el Staphylococcus aureus. Principales localizaciones: 40-50% de la rodilla con mayor frecuencia, le sigue la cadera de un 13 a un 20%, tobillo 10 a 15% y en menor frecuencia el codo, el hombro y la mano. Hay factores de riesgo que predisponen a padecer estos cuadros de una artritis séptica. Generalmente hablamos en los niños de los 6 meses a los 2 años por su inmadurez del sistema inmunológico, generalmente los ancianos, enfermedades articulares previas, sobre todo artritis reumatoidea, pues son pacientes dependientes de corticoides que actúan como inmunosupresores, infección activa concomitante, alguna infección sistémica que disemina por una bacteriemia y se aloja en alguna articulación, adicción a drogas por vía parenteral, la diabetes mellitus, enfermedades crónicas de la piel, un trauma cerrado por la colección de un hematoma que también por vía hematógena puede afectar con una bacteria, contaminar ese hematoma coleccionado y producir un absceso que, si no es tratado, va a seguir su evolución y si es en una articulación vamos a tener un cuadro de una artritis séptica. Y un trauma directo invasivo de la articulación, lo cual la contaminación por germen. En huésped normal tenemos el germen que se va a aislar, va a depender de la edad del paciente. Menores de 2 años, el Staphylococcus aureus enterobacterias, mayores de 2 años, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, y en adultos, el Staphylococcus aureus, la Neisseria gonorrhoeae y enterobacterias. Huésped especial hace referencia a que tiene algún compromiso del estado general, alguna enfermedad concomitante que predisponga a padecer este tipo de patología. Enfermedades articulares crónicas, estafilococcus, infección asociada del estado general del paciente con un foco en otra localización y por vía hematógena llega hasta la articulación, inmunosupresión, diabetes mellitus, enfermedades crónicas de la piel y adicción a drogas por vía parenteral. Tenemos generalmente el germen más común que se aísla es el Staphylococcus aureus. Y situaciones especiales tenemos la invasión de articulaciones por mordeduras, que son raras, pero algunas se ve. Por ejemplo, la mordedura del perro, tenemos la Pasteurella multósida, la mordedura del humano, por la Eichinella corrodes, y la de la rata por el Streptobacillus moniliforme, que es característico. Inoculación directa, dijimos que eran los drogadictos, Pseudomonas aeruginosa, por una punción de una articulación que se contaminó, y el Staphylococcus aureus y la nocardia también pueden aislarse. Y en prótesis e implantes articulares, ya sea por una osteosíntesis, en el caso cuando se hace un reemplazo articular, el Staphylococcus aureus y la flora nosocomial por contaminación del paciente son lo más común La vía de transmisión
Ya empezamos a hablar de como vía sanguínea, que es la vía más frecuente de llegada del germen a la articulación. Tenemos por contigüidad, por un proceso infeccioso en alguna localización, ya sea en piel o previa, y por inoculación directa, que acá lo vemos, ya sea por una infiltración de una articulación en los drogadictos o por alguna herida cortante contaminada o en caso de una fractura expuesta con compromiso articular, también puede ser causante de... Hablando un poco de la fisiopatología, tenemos primero que nada la presencia de la bacteria que llega a la articulación. ¿Qué va a pasar? Desencadena una respuesta inflamatoria, un edema de esa articulación, aumento de tamaño, aumenta la tensión, eso predispone a la proliferación de las bacterias, estas liberan enzimas proteolíticas y si sigue la progresión va a llevar a una destrucción del cartílago articular con el tiempo. Por lo tanto, es importante siempre, cuando hay sospecha de una artritis séptica, de realizar un tratamiento rápido para tratar de frenar y detener la evolución. La progresión del proceso infeccioso en una articulación, una vez que se liberaron las enzimas proteolíticas de la bacteria, ¿qué va a hacer? Va a afectar el cartílago. El cartílago se va a romper, se va a fisurar, se destruye con el tiempo, penetrando a las superficies contiguas, donde aparece el hueso subcondral, el cual va a provocar también, por la afección, un pinzamiento de esa luz articular, empieza a friccionar ese hueso, causando dolor, inflamación, impotencia funcional, y es un proceso ya que no va a tener una reversibilidad en ese estadio de una articulación volver a la normalidad, sino que va a empezar a dejar secuelas importantes por el daño causado en la estructura. La clínica en general de una artritis séptica suele presentarse en forma aguda, afectando el estado general del paciente, donde vamos a tener síntomas como fiebre, astenia, adinamia, escalofríos, propios de un cuadro de impregnación tóxica producida por la bacteria. A nivel local tenemos lo que se conoce como la tetrada de Celso, donde vamos a tener dolor de la zona afectada, rubor, el eritema, tumor y calor. Esto es importante que lo tengan en cuenta y lo empiecen a relacionar con los diagnósticos diferenciales, que vamos a verlo más adelante, que es en primer lugar con la tuberculosis osteoarticular. Y el otro síntoma también tenemos lo que se lo conoce como una tríada antiálgica, que son los síntomas que refiere el paciente justamente para evitar el dolor. Aparece una contractura muscular porque el paciente toma una posición para evitar la movilidad de esa articulación para que no duela, aparece rigidez y se lo conoce como posiciones antiálgicas. Acá vemos cómo se ve en forma comparativa una rodilla eritematosa con aumento de tamaño, con una rodilla normal al lado. Tenemos una zona de eritema, de inflamación a nivel del hombro. Tenemos en el codo, que dijimos que no era muy frecuente de ver estos casos, pero se va a presentar con una zona caliente, con eritematosa, con mucho dolor, impotencia funcional, y muchas veces puede ser por una picadura, por una inoculación de un germen externo. También una articulación, una metacarpofalángica acá de una mano, donde van a ver una zona inflamada, afecta una sola articulación, con eritema, rubor, mucho dolor, y puede llegar también, de acuerdo a la evolución, a comprometer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Tenemos un componente clínico fundamental, que es la inspección del paciente, averiguar los antecedentes, datos que nos sirvan de información o de sospecha de la patología que puede tener, y luego tenemos elementos complementarios como son el laboratorio, donde vamos a ver a nivel de este biograma una leucocitosis, se toma muestra para hacer 2 hemocultivos, determinar los valores de glucemia del paciente que tiene relación directa con un cuadro infeccioso, la eritro, que se va a encontrar elevada, y la proteína C reactiva, que va a estar elevada ya en las primeras 8 horas. También no tenemos utilidad las imágenes a nivel radiográfico, pero si estamos hablando de una artritis séptica, que es un proceso agudo, entonces generalmente las imágenes no vamos a tener un dato de ayuda para sospechar
o para confirmar un diagnóstico con una radiografía, ya que recién las lesiones óseas que tengan una evolución de más de 15 días, recién vamos a empezar a observar algún daño a nivel radiológico. Y lo que sí es muy importante, ante la sospecha, realizar una artrocentesis, una toma de muestra de ese líquido inflamatorio y hacer el inmunohistoquímico para determinar si podemos aislar la bacteria y, de acuerdo a las características químicas de ese líquido articular, sospechar y hacer un diagnóstico diferencial si estamos ante la presencia de un líquido inflamatorio, de un líquido infeccioso. Como le había mencionado, los signos radiográficos que vamos a observar van a ser más bien tardíos, después de día 14 días de evolución de esa artritis séptica. Al principio solamente vamos a ver producto de ese proceso inflamatorio, una rodilla a tensión, donde en la radiografía podemos ver solamente un aumento del espacio articular, pero si sigue progresando con el tiempo vamos a ver que se produce un daño a nivel cartílago articular, empieza a destruirse, empieza a haber una disminución de ese espacio normal, empieza un pinzamiento de esa articulación, con el tiempo va a llevar al compromiso del hueso subcondral, va a aparecer una osteopenia generalizada de los dos componentes óseos de la articulación que esté comprometida, y si sigue la progresión en el tiempo va a llevar a la destrucción de esa articulación. Y lo que va a originar una rodilla con mucho dolor, con mucha limitación funcional, y bueno, ahí en ese caso, controlada la infección, habrá que planificar algún tratamiento quirúrgico para tratar las secuelas de la ecografía. Se tiene como un elemento complementario también para determinar si hay o no presencia de líquido dentro de esa articulación, pero no nos va a poder hacer un diagnóstico y como un elemento de gran ayuda para ese líquido que sea de carácter infeccioso o sea un líquido puramente inflamatorio, como sería en el caso de una artritis reumatoidea. Por lo tanto, como elemento de mayor ayuda en estos casos es la artrocentesis. Como elemento también diagnóstico tenemos la gammagrafía, la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear. Pero cuando son articulaciones de fácil acceso no son tan importantes, porque haciendo una punción de esa articulación es mucho más efectivo que esperar el resultado de estos estudios. Pero sí, la indicación de uso es en articulaciones que son difíciles de llegar para hacer un diagnóstico, para palparlas, hacer un examen semiológico adecuado, como son la articulación sacroiliaca, a nivel de articulación púbica, la esternoclavicular o a nivel del manubrio external. Como lo habíamos mencionado, la artrocentesis es una práctica de mucha utilidad para hacer el diagnóstico y adecuar el tratamiento en el caso de una sospecha de una artritis séptica. Nos permite una obtención rápida, acceso rápido a ese líquido para poder realizar el estudio inmunohistoquímico, lo cual es de gran ayuda. Siendo un bacteriologio, un GRAM en forma aguda, tenemos un 50-75% de especificidad para poder empezar a tratar como una artritis séptica. Acá tenemos una tabla comparativa donde tenemos líquido sinovial de características normales, inflamatorio o séptico. ¿Cómo es normal? Generalmente es incoloro, una alta viscosidad, es transparente, tiene menos de 200 leucocitos, menos de 25% polimorfos nucleares, la cantidad de glucosa dentro del líquido sinovial mayor al 90% y no se aislan gérmenes. En un líquido inflamatorio, ya sea por otra patología, en caso de una artritis reumatoidea, vamos a encontrar un líquido ya amarillo, menor viscosidad, translúcido, aumenta la presencia de leucocitos de entre 2.000 y 50.000, la presencia de polimorfos nucleares puede ser moderada, menos del 30%, y los valores de glucosa mayor al 90%, igual que los valores normales, y no se aislan gérmenes. Y acá tenemos el cuadro de una artritis séptica, donde vamos a obtener un líquido purulento, de una viscosidad variable, generalmente espeso, color opaco, aparecen ya de 50 a 150.000 leucocitos en ese líquido sinovial, la presencia de polimorfos nucleares puede estar entre el 50% y en los cuadros severos mayor del 90%, y tenemos un dato importante ya donde los valores de glucosa se encuentran por debajo del 75%, que nos va a dar un índice o un signo de sospecha de que estamos ya
ante una presencia de una artritis séptica, y por supuesto que el antibiograma nos va a dar un cultivo positivo, el aislamiento de un germen que sea el causante. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico vamos a tener dos etapas. Una etapa aguda, que cuando el paciente va a llegar a la consulta con una rodilla tensa, con mucho dolor, roja, entonces en ese caso si sospechamos una artritis séptica y viene con mucho dolor, mucha limitación funcional, tenemos que drenarla, o sea que tenemos que hacer una artrocentesis. Entonces en ese caso lo primero que hacemos es la limpieza de esa articulación, obtenemos muestras para mandar al laboratorio y a cultivo, y posteriormente iniciamos con un tratamiento antibiótico empírico. ¿Por qué no antes? Porque si iniciamos con un tratamiento antibiótico y al otro día recién hacemos la limpieza de esa articulación, es probable que se haya una contaminación y que tengamos resultados alterados en ese antibiograma. Entonces, primero que nada, limpiamos, drenamos la articulación que está a tensión, iniciamos tratamiento con antibióticos de amplio espectro y luego ajustamos la dosis y el esquema antibiótico de acuerdo a los resultados del laboratorio. No es suficiente a veces cuando punzamos una articulación y la drenamos solamente. Una articulación debe ser lavada. Hay que lavarla a cielo abierto con mucha solución fisiológica. A veces se utilizan 4, 5, 6 litros para hacerle un buen lavaje mecánico, y con eso uno se queda tranquilo de que los daños, por lo menos que va a continuar en esa superficie articular, lo vamos a evitar por haber hecho una buena limpieza quirúrgica. Como sigue después, también el tratamiento quirúrgico va a ser para tratar las secuelas. Muchas veces cuando progresa una de estas patologías que no tenga buena respuesta a los tratamientos, con pacientes complicados, pacientes con inmunocomprometidos, entonces en esos pacientes sí o sí con el tiempo vamos a tener un daño en esa articulación. En esos casos ya tenemos que pensar como tratamiento quirúrgico de las secuelas de esa superficie articular. Muchas gracias por su atención.